Mi afición empieza en el mundo de la fotografía cuando estaba estudiando artes plásticas. Básicamente la afición me llega con una escuela, el impresionismo, que es una escuela pictórica. Eh, Esta escuela induce a que los pintores querían congelar un instante, más que todo de la naturaleza, ¿no? Y, y ese era el problema, porque el tiempo cambia, ¿no? La luz, pero yo veía que la fotografía podía hacer eso, congelar un instante a una velocidad impresionante de menos de un segundo, ¿no? Y yo había tenido algunos dos también con la fotografía más familiar, ¿no? Con las cámaras desechables, digamos, que siempre me encantaba, ¿no? O las situaciones que veía en las calles, etcétera, que siempre me llamaba la atención poder capturarlas, siempre he sido curioso, digamos, en las calles, ¿no? Entonces, de repente apareció esta nueva, se podría decir, forma de querer capturar esto. Entonces me adentro a la fotografía, ¿no? Comprándome una compacta, ¿no? Una cámara Lumix, mi primera cámara, y decido abandonar la escuela de artes plásticas y vi que había un instituto que daba fotografía profesional, decía, ¿no? Entonces dije, yo estudiaré esto, creo que es lo mío, ¿no? Entonces me decido inscribirme, abandonar la escuela a medio año porque mi afición, o sea, era tanta que no esperé mucho, o sea, cambié directamente, abandoné la escuela y me dedico a estudiar fotografía profesional. Me consigo una cámara analógica, pero la cámara no era como la compacta, ¿no? Tenía un montón de funciones, botones, etcétera. Entonces yo intuí que en la escuela esta, como era fotografía profesional, iba a poder aprender muchas cosas de las funciones ya más técnicas que sería la fotografía, porque yo ya estaba decidido a que lo mío era fotografía de calle, me encantaba, pero básicamente practicando, ¿no? Con paisaje, digamos. Entonces, como con la compasta yo salía a la calle, a los mercados más que todo, en Quillacollo, pero era gracioso porque una cosa es pensar y querer capturar una situación y otra es estar ahí con la cámara, invade los nervios. La primera vez que salí a hacer fotos no pude hacer ninguna foto, directamente me fui como frustrado, no pude capturar nada. Pero eso más bien me enseñó de que justamente estaba entrando en este mundo que era eso, a lidiar con el miedo, la adrenalina, entonces algo que también me gustaba. Y así vuelvo y vuelvo a intentar y empiezo a hacer fotos, ¿no? De estudiar profesionalmente, estudio un año porque había un profesor buenísimo que inspiraba mucho, ¿no? Pero de repente, como toda escuela era muy floja, no enseñaba muy bien, etcétera, y decidí optar por ser autodidacta, a pasar talleres. Llegaban personas a dar talleres del extranjero, etcétera, de diferentes áreas de fotografía, y le metía a todo, donde podía, ¿no? Que cualquier taller que había de foto era listo, ahí estaba presente yo, digamos. Bueno, de esta manera, con mi perseverancia tal vez en la fotografía y practicando básicamente todos los días, yo la manejo la cámara, por más que no haga, no sé, siempre la manejo como la billetera, ¿no? Todo el tiempo conmigo, siempre, siempre cualquier cámara. Entonces llega un momento en que justo me invitan aquí a trabajar ya profesionalmente en prensa, ¿no? Bueno, más antes había hecho trabajos siempre en el área documental. Como era sociólogo tenía contactos con ONGs, entonces, pero ya en otra área, ¿no? Empecé a hacer documentales ya en el área gráfico. Entonces, trabajé en algunas ONGs españolas, para la alcaldía algunos catálogos, y trabajos esporádicos, nada fijos, ¿no? Con contratos temporales, ¿no? Eh, También un poco en sociales. eh, yo me alegré la primera vez que hice una foto pagada, era justo en una exposición
que me ofrecen, me dicen, por verme con la cámara, me dicen, haz fotos y yo te voy a pagar. Me impresionó, yo me sentía muy feliz porque era la primera vez, más allá del monto que me pagaron, me sentía muy feliz. Había logrado algo con el cual estaba luchando mucho, ¿no? Era justamente que me paguen por mi trabajo. Me sentía feliz porque fotográficamente no sé, no soy muy bueno para poder cobrar. Creo que como todos los fotógrafos, más la pasión, querer hacer fotos sin importar qué rédito vaya a tener uno por ello. Es así que mostrando mi trabajo en diferentes presentaciones y también por la internet, es que me contactan y me invitan a ser parte aquí de la empresa, la editorial Canelas, que tiene dos periódicos, ¿no? Los Tiempos y Periódico Gente. Entonces me invitan a participar gracias a un amigo que estaba dejando el puesto también a la vez. Entonces, bueno, que no era tan mi amigo, había visto mi trabajo en realidad y me invitó por ese aspecto, digamos, ¿no? Consiguió mi número y me llamó y me dijo que había visto y que si me interesaba trabajar en el área de fotoperiodismo. Uno de los trabajos que a mí más me gusta hacer es fotografiar el mercado popular denominado La Cancha aquí en Cochabamba, ¿no? Que es un mercado muy sui generis, tiene de todo, como dicen, encuentras de todo, es un mercado popular increíble aquí en Cochabamba. Como fotógrafo, desde que tuve mis inicios, siempre tuve la afición de la cancha, ¿no? Eh, Cada día es diferente, un tema específico que haya trabajado, digamos, no se remite a algo, sino que es en general tal vez. En la cancha, como es un mercado, existen puestos callejeros, casetas, gente de todo nivel y clase social, vendedores, niños, etcétera. Hay un montón de situaciones increíblemente llamativas tal vez para la fotografía, ¿no? Eh, por ende, este mercado popular que funciona todos los días, pero comúnmente los días de mercado son los miércoles y sábados, ¿no? Donde hay afluencia de comerciantes de la provincia, la misma ciudad acude esos días porque se llaman días de cancha justamente aquí en Cochabamba, conocido. Y, ¿no? Entonces, la mayoría de las vendedoras son denominadas las cateras. Aquí no es un término ya más característico para denominar a las señoras vendedoras. Y gráficamente ir a fotografiar la cancha para mí es como estar como dicen, ¿no? Estar como un pez en el agua. Me vuelvo medio loquito, agarro la cámara y divago, camino, no me fijo mucho. Comúnmente, eso por ser mercado popular tiende también a ser peligroso, ¿no? Hay mucho ratero que está siempre pendiente a jalarte la cartera, etcétera. Entonces, trabajar con cámaras profesionales, muchos fotógrafos no se arriesgan a entrar por este mismo hecho, ¿no? De que pueden ser agredidos o que les roben la cámara. Pero creo que hay un miedo más allá de eso, que es a cómo se reaccionan las comerciantes. Las comerciantes tienen la peculiaridad de, de ser muy agresivas en determinado momento, ¿no? Susceptibles, se podría decir. Es que también yo he visto particularmente durante mi trabajo, es que las personas o que han tenido problemas en el mercado, es básicamente porque tienden a tener se podría decir, esa percepción de estar robando algo, ¿no? Y en realidad, bueno, dicen que robas imagen, ¿no? Pero tienen esa tendencia cuando la comerciante, por ejemplo, se da cuenta de eso, porque sacan de ocultas, justamente dan esa expresión de estar haciendo algo malo, ¿no? El fotógrafo oculta rápido la cámara o se pone nervioso. Entonces la comerciante ve eso y reacciona de una manera, yo he visto varias veces, muy tosca. Entonces tienden a venir, quítenle la cámara, ¿para qué está sacando? Puedes pasar, la gente se altera,
te quiere quitar la cámara, etc. En segundos puede pasar muchas cosas, desde que te rompan la cámara hasta que te agredan físicamente, digamos, ¿no? Pero también he ido aprendiendo, ¿no?, que es un reto, es un riesgo, que no solo se trata de ser valiente o entrador, sino que de la interacción. Yo veo que hay la interacción con las comerciantes, porque al final no está haciendo nada malo, yo siempre digo eso, ¿no? Ahora que doy talleres, etcétera, siempre digo, no estás haciendo nada malo. Hay que perder ese miedo y lo mejor es hablar, interactuar, ¿no? Y además, más allá de la técnica también, ¿no? Porque muchos colegas fotoperiodistas igual tienen también su técnica, cada cual maneja su propia técnica. Hay algunos que van, les hablan, entonces les tratan de hacer posar, al final se ganan la confianza y luego les hacen la foto, digamos, ¿no? Pero considero de que en prensa la captura es lo que vale, ¿no? Entonces siempre y una captura que se presente tal cual la situación, comprando, vendiendo, comprador, vendedor, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo hago básicamente es sacar primero la foto, ver mi objeto, analizarlo, ¿no? Anteriormente, digamos, siempre era al azar, ¿no? Las fotos veía al azar, pero actualmente, digamos, he ubicado la técnica de primero ver la situación, analizar, busco mi tema, incluso espero el momento exacto que voy a disparar. No me complico mucho en si tengo que quedarme unos segundos ahí esperando a que suceda la situación, la espero. Sé que va a pasar eso, me adelanto a los hechos, ¿no? Sé que la señora va a pagarle en determinado momento o la vendedora le alcanza el producto. Básicamente, en general, si mi tema es ese, demostrar la compra y venta, por ejemplo, entonces espero ese momento, ese instante, ¿no? Lo capturo y casi nunca he tenido problemas, a no ser que alguna vez me preguntan así, ¿para qué es?, digamos, ¿no? Entonces yo voy y amablemente le explico, o cuando me mira mucho, directo yo me acerco y le hablo, antes de que ellos me hablen, ¿no? Le pregunto, hay una relación entre yo como fotógrafo y la señora, ¿no? Entonces le hago sentir de que no me siento ni yo mal, ni que ella se sienta que le estoy haciendo o robando una imagen para algo malo, tal vez, ¿no? Entonces, me acerco, muchas veces le explico para qué es, digamos, o básicamente le digo que algo para salir de la tangente, porque muchas veces que ha pasado es que me quedo charlando mucho tiempo. Las señoras tienden a ser bien comadres, digamos, ¿no? A interactuar, te cuentan su vida, que el hijo, etcétera. Te quedas un montón de tiempo perdiendo, tal vez, ¿no? Entonces, lo que opto es básicamente decir que es un trabajo de la U, etcétera. No sé, me invento algo, tal vez, si no quiero dar mucha información también. Pero al hacer eso, la señora se siente cómoda, porque sabe qué estás haciendo y básicamente yo he entrado en una interacción que también es algo tranquilo, digamos, ¿no? Bueno, esa sería la parte, tal vez, de técnicas, ¿no? De entrar a este mercado. El trabajo que he ido desarrollando está centrado, he hecho trabajos específicos de casetilleros, niños en la cancha, niños trabajadores en la cancha. Y también he trabajado justamente áreas de, como dije, de compradores, de las comerciantes. Como dije, ¿no? En la cancha hay un montón de temas para trabajar, que se puede trabajar a profundidad o superficialmente, digamos. Superficial en el sentido de foto única y no tanto trabajarlo el área. Yo en todos estos últimos tiempos tengo un trabajo casi más de unos 4, desde que he empezado en realidad, ¿no? Tengo trabajo hecho, que en determinado momento estoy pensando trabajarlo en un nivel de libro, ¿no? Tengo esa idea de sacar un libro de la cancha, trabajo que no se ha hecho aquí todavía.
Otro de los trabajos que me gustó hacerlo y lo hice fue este trabajo en las cárceles, ¿no? La situación en las cárceles. Bueno, de entrada siempre es un tema muy llamativo para documentalistas, no sea de video o de fotografía. El problema es que entrar a este mundo es de complicado, ¿no? Yo lo he visto de esa manera. Las veces que yo he entrado comúnmente han sido en momentos de conflicto, ¿no? He aprovechado para hacer todo lo que he podido, no solo coyuntural el conflicto, sino tratar de ver un poco tanto la estructura, cómo viven, etcétera, ¿no? De la cárcel, aprovechar. Entonces es bien deprimente poder entrar a un espacio así. La primera vez que entré, por ser un conflicto por prediarios, se estaban costurando las bocas, se estaban crucificando. Deprimente el lugar, ¿no? Entonces me sentí muy, a la vez una adrenalina que me llegó hasta hacer temblar, ¿no? Estaba temblando prácticamente. Me di cuenta en un momento que estaba demasiado eufórico a la vez por poder estar en ese espacio, por, por el momento que se vivía ahí adentro, se respiraba a descontento, a violencia. No era un día cualquiera, ¿no? En la cárcel, que también supongo que tienen sus rutinas, sino que era un momento muy agitado, muy controversial, ¿no? Ver de paso que se costuraban la boca justamente también para mostrar un poco a la prensa de que no era porque no les estaban pagando los prediarios, ¿no? Entonces simbólicamente ellos querían demostrar eso. Tenemos hambre, ¿no? Entonces yo aproveché para poder buscar a alguien, algún dirigente, presidiario de ahí, delegado, para que me pueda mostrar. Entonces el delegado accedió muy bien, me dijo, ven, y me llevó por toda la cárcel. E incluso me quería mostrar todo. Yo había un momento en que tenía un desgaste muy pesado en el cerebro, que a la vez decía basta, pero a la vez quería sacar. Entonces empecé a sacar todo lo que pude, porque sé que no iba a volver a entrar en mucho tiempo. Es más, tal vez ya no volvería. Porque para la prensa mismo es un trámite muy burocrático, tal vez, de poder acceder a hacer temas. Uno, porque para nada el gobierno le conviene, ¿no? Ni a la qué sé yo, al régimen penitenciario, no le conviene que entre la prensa, por decirte, ¿no? Porque no quiere mostrar cómo está la situación ahí. Te pone un montón de trabas a la misma prensa, que hay que mandar cartas aquí, allá, etcétera. Es muy burocrático y es para paciencia, y realmente tiene que haber un querer y se podría decir una insistencia para poder hacer este tipo de temas. Entonces, yo vi que ahí viven con niños, ¿no? Hay niños que viven en las cárceles con sus padres. Me sorprendió porque creo que a nivel mundial muy pocas cárceles son donde pueden convivir niños, mujeres, con sus mujeres, no necesariamente que estén ellas detenidas, sino que les permite eh, poder vivir en ese hacinamiento, ¿no? Y me pareció muy deprimente. Gente viviendo en los pasillos, hacinados ahí. ¿Por qué? Porque son reclusos que no tienen familia, no tienen quien les pueda facilitar. Como están en cárcel, hay gente que vive prácticamente buscando de la basura. Me sorprendió ver eso, buscando un tipo que estaba buscando ahí en la basura. Estaba buscando sobras para poder comer, y esas sobras eran de los mismos reos, ¿no? Bien increíble, digamos, la situación deprimente. Sus baños, eh, son, es increíble poder saber que hay 3, 4 baños para una población que pasa los centenares, ¿no? De personas. También pude ver que hay también gente que trabaja ahí, carpintería, etcétera. Pero también sorprende ver que ahí dentro de la misma cárcel, como dicen, ¿no? Es un pequeño mundo, un pequeño infierno tal vez, porque hay gente que vive cómoda también, tiene su propia celda, gente que tiene sus tiendas ahí adentro. El que tiene plata y la vive bien, a lo que he visto, ¿no? Bien entre comillas, obviamente nadie quiere estar preso, digamos. Pero si tienes dinero, puedes pasar tu reclusión sin mucho problema, digamos.
pero el que no tiene dinero ahí está fregado, ¿no? Entonces pude hacer este trabajo del cual a la vez me siento afortunado y a la vez orgulloso de poder haber estado en ese tipo de situación, ¿no? Como dije, para muchos que hacen documental es importante, ¿no? Tener este tipo de temas donde no es fácil poder ingresar, digamos. También pude hacer en la cárcel de mujeres San Sebastián también, donde la situación también es similar, pero a lo que pude constatar no es tan a un nivel de ziñas y, por decir, drogas, no es tan pesado como en el de varones. En varones hay mucha droga que entra ahí adentro, hay mucho conflicto entre zeos. En la cárcel de mujeres me contaban que no, básicamente las peleas, etcétera, son por los hijos, ¿no? Que se pelean entre hijos, etcétera. Y a nivel de drogas me decían que no, que las mujeres ahí no consumían mucho. La mayoría están en 1008, ¿no? Por la ley 1008, narcotráfico. Entonces, por ende, no son tampoco muy conflictivos los deos, porque son delitos desde por pensiones, o sea, no es gente, no son asesinos, etcétera. Ahí están en el Abra, que tuve la oportunidad de entrar también, pero en una situación más deportiva tal vez, ¿no? Estaba en campeonato de intercárceles, etcétera. Pero en general podríamos decir que las cárceles en Cochabamba es tremendo, es deprimente, digamos, cómo esta situación puede suceder a estas alturas de la vida, ¿no? Bueno, yo, hablando ya más de mi área, que es el fotoperiodismo, en el que estoy trabajando y es en el que me gusta. En general podríamos decir que aquí en Bolivia eh, tiene toda una tradición, ¿no? Histórica del fotoperiodismo, desde las épocas de la dictadura, etcétera. Hay un trabajo muy bueno e interesante. Como dicen, las fotos siempre quedan más que un video, digamos, ¿no? Entonces las imágenes siempre son más pasan parte a la historia. Ves una foto y, no sé, la masacre de Tolata, una foto representa todo un hecho, ¿no? Y tenemos hitos importantes. Casi las fotos siempre son las que van a llegarnos a la memoria colectiva de un país, de un pueblo. Y como el fotoperiodismo es reportar hechos, entonces los hechos quedan, ¿no? Es social, no es particular. Uh, Básicamente, actualmente, yo se podría decir que soy relativamente joven en el área, ¿no? Trabajo más de 3 años. Es poquísimo a comparación de aquí en Cochabamba, por ejemplo, el que menos años tiene está sobre los 8 años trabajando en prensa, ¿no? Actualmente yo veo que hay mucha rutina. Es por eso que el año pasado, por ejemplo, yo, como estoy relativamente joven en el área, me animé a hacer una exposición de fotoperiodismo. La primera en Cochabamba, según dicen los compañeros, ¿no? Entonces, que nunca se hizo. Nos animamos a organizar e hicimos la muestra de fotoperiodismo, que realmente se quedaron pero muy felices los compañeros mostrando su trabajo, más allá de la edición cotidiana, diaria, poder mostrar en una galería sus fotografías, cómo la gente apreciaba, ¿no? Y se quedaba pasmada, los mismos muy alegres de poder ver la reacción de la gente. Veíamos en el cuaderno de citas, no había un comentario malo realmente, ¿no? Era como que
poder ver también situaciones alegres, tristes, situaciones muy crudas, etcétera, ¿no? Entonces era como el arte en la tragedia, podría decir, que a muchos no les gusta esa palabra, digamos, ¿no? Pero muchos la aceptan. Y es cierto que cada fotógrafo, por ejemplo, tenemos nuestra propia mirada, nuestra propia percepción de cada situación. Podemos minimizar, maximizar, ¿no? La situación según a cómo sea, a cómo uno tenga la sensación de la situación. Dicen que las fotos, comúnmente hay un dicho, ¿no? A nivel mundial, incluso que los periodistas o los fotoperiodistas tendemos a, tendríamos que ser imparciales, etc. No, tal cosa no existe, ¿no? Siempre una foto es subjetiva, pero tampoco ponerle el tinte muy personal, ¿no? A diferentes situaciones, sino que siempre va a ser subjetiva en el sentido de que ahí está tu visión, ¿no? Eh, Podríamos decir que en Bolivia los medios, como les digo, están tendiendo a equiparnos menos también tal vez en cuanto a equipo. No quieren ya comprar más equipos, no saben que un fotógrafo requiere diferentes lentes, diferentes cámaras, ¿no? Que una cámara creen que va a durar toda una vida, pero lo que nosotros queremos hacer justamente es más bien resurgir, ¿no? O sea, mantener, pero que se muestre de que un fotoperiodista es un profesional, ¿no? Yo prefiero decir más que todo reportero gráfico, porque hoy en día periodista, no sé, yo soy muy, más allá de que trabajo en prensa, soy un decepcionado de la prensa en general, ¿no? De este mundo que es la prensa, es bien paradójico. Yo siempre les digo, soy un decepcionado, porque más que todo, ¿no? En el nivel periodístico justo, tanto de periodistas como de los medios, que hoy en día se han convertido más en shows, lo que quieren es la primicia a cualquier costa, te obligan a hacer, ha habido muchas situaciones en que he tenido que hacer cosas que no me gustan, entonces prefiero decir que soy reportero gráfico porque reporto hechos, el rubro es social, lo que queremos es reportar hechos y hacerlo de la mejor manera posible. Si hoy en día todo el mundo puede sacar fotos, entonces nos exige más que podamos hacer, no una foto que la puede hacer cualquiera, por eso eres profesional, entonces muestras tu trabajo en base a eso, ¿no? Mundo, ¿no? Y ahí había tenido algunos roces también con la fotografía más familiar, ¿no? Con las cámaras desechables, digamos, que siempre me encantaba, ¿no? O las situaciones que veía en las calles, etcétera, que siempre me llamaba la atención poder capturarlas, siempre he sido curioso, digamos, en las calles, ¿no? Entonces, de repente apareció esta nueva, se podría decir, forma de querer capturar esto, entonces me adentro a la fotografía, ¿no? Comprándome una compacta, ¿no? Una cámara Lumix, mi primera cámara, y decido abandonar la escuela de artes plásticas y vi que había un instituto que daba fotografía profesional, decía, ¿no? Entonces dije, yo estudiaré esto, creo que es lo mío, ¿no? Entonces me decido inscribirme, abandonar la escuela a medio año porque mi afición, o sea, era tanta que no esperé mucho, o sea, cambié directamente, abandoné la escuela y me dedico a estudiar fotografía profesional. Me consigo una cámara analógica, pero la cámara no era como la compacta, ¿no? Tenía un montón de funciones, botones, etcétera. Entonces yo intuí que en la escuela esta, como era fotografía profesional, iba a poder aprender muchas cosas de las funciones ya más técnicas que sería la fotografía, porque yo ya estaba decidido a que lo mío era fotografía de calle, me encantaba, pero básicamente practicando, ¿no? Con paisaje, digamos. Entonces, con la compasta yo salía a la calle, a los mercados más que todo, en Quillacollo.
Pero era gracioso porque una cosa es pensar y querer capturar una situación y otra es estar ahí con la cámara, invade los nervios. La primera vez que salí a hacer fotos no pude hacer ninguna foto, directamente me fui como frustrado, no pude capturar nada. Pero eso más bien me... Bueno, mi afición empieza en el mundo de la fotografía cuando estaba estudiando artes plásticas. Básicamente la afición me llega con una escuela, el impresionismo, que es una escuela pictórica. Eh, Esta escuela induce a que los pintores querían congelar un instante, más que todo de la naturaleza, ¿no? Y ese era el problema, porque el tiempo cambia, ¿no? La luz, pero yo veía que la fotografía podía hacer eso, congelar un instante a una velocidad impresionante de menos de un segundo. Aquí a trabajar ya profesionalmente en prensa, ¿no? Bueno, más antes había hecho trabajos siempre en el área documental. Como era sociólogo tenía contactos con ONGs, entonces, pero ya en otra área, ¿no? Empecé a hacer documentales ya en el área gráfico. Trabajé en algunas ONGs españolas, para la alcaldía algunos catálogos, y trabajos esporádicos, nada fijos, ¿no? Contratos temporales, ¿no? También un poco en sociales. eh, yo me alegré la primera vez que hice una foto pagada, era justo en una exposición que me ofrecen, me dicen, por verme con la cámara, me dicen, haz fotos y yo te voy a pagar. Me impresionó, yo me sentía muy feliz porque era la primera vez, más allá del monto que me pagaron, me sentía muy feliz. Había logrado algo con el cual estaba luchando mucho, ¿no? Era justamente que me paguen por mi trabajo. Me sentía feliz. Me enseñó de que justamente estaba entrando en este mundo, que era eso, a lidiar con el miedo, la adrenalina, entonces algo que también me gustaba. Y así vuelvo y vuelvo a intentar y empiezo a hacer fotos, ¿no? De estudiar profesionalmente, estudio un año porque había un profesor buenísimo que inspiraba mucho, ¿no? Pero de repente, como toda escuela era muy floja, no enseñaba muy bien, etcétera, y decidí optar por ser autodidacta, a pasar talleres. Llegaban personas a dar talleres del extranjero, etcétera, de diferentes áreas de fotografía, y le metía a todo, donde podía, ¿no? Que cualquier taller que había de foto era listo, ahí estaba presente yo, digamos. Bueno, de esta manera, con mi perseverancia tal vez en la fotografía y practicando básicamente todos los días, yo la manejo la cámara, por más que no haga, no sé, siempre la manejo como la billetera, ¿no? Todo el tiempo conmigo, siempre, siempre cualquier cámara. Entonces llega un momento en que justo me invitan